Ahí sí, ahora sí. Bienvenido a todos los amados que se están conectando a nuestra transmisión nocturna. Le damos gracias al Padre porque estamos junto al apóstol Villanueva a través de sus redes. Comparta esta transmisión para que muchos puedan ser bendecidos, muchos puedan conectarse, muchos puedan entrar a esta dimensión de rema. Yo creo que el Padre nos está llevando a un rema, a un nivel de luz poco convencional y creemos que algo se va a generar. Yo soy un convencido apóstol que una cosa es escuchar un mensaje, pero otra cosa es transmitir un nivel de luz. Cuando uno se le transmite el nivel de luz, nuestra vida puede cambiar aplicando ciertos principios, aplicando ciertos procedimientos. Eh, Dios está derramando un cambio interior a nivel mental, a nivel conciencia, las conciencias se están despertando y queremos que tú seas parte de esto, querido pastor, querido ministro, creo que algo Dios va a hacer. Para ir resumiendo un poco, hablamos acerca del verbo en el área biológica y podemos ver una enseñanza pero muy fuerte que estuviste soltando, apóstol. Hablamos del testimonio, que no solamente el testimonio estaba encapsulado en el espíritu, sino más bien el testimonio también lo podemos ver en el libro de Juan a través del agua, a través de la sangre y a través del espíritu, y los tres concuerdan entre sí. Y para poder operar en esta dimensión de testimonio, tú hablaste de algo muy importante respecto al tema biológico. Me gustaría que pudieras hacer un resumen y podamos entrar de lleno a lo que son las estructuras divinas, por mientras que vamos a saludar ahí a toda la gente que está conectándose, eh, a todos los amados que están ahí entrando a través de la plataforma de Facebook. Bueno, dale. Un abrazo para todos. La verdad que acá estamos ya conectando. Le vamos a pedir a las vidas que están con nosotros que puedan postear, en sus perfiles el video, por lo menos por unas horas, para que podamos llegar a la mayor cantidad de vidas, ¿no? Con estos temas como el que estamos desarrollando en esta noche. Cuando son acá en Chile van a ser las 9 de la noche y acá estamos con la segunda vuelta, ¿no? De esto tan bonito. Estuvimos hablando del verbo, ¿no? En la biología y estuvimos dando un ejemplo, un pantallazo, una pincelada. Eso la gente tiene que verlo. Por supuesto que hay que verlo tranquilo, con el ojo bueno, sano, puro, el video anterior. Pero entre tantas cosas mencionábamos y estuvimos hablando eh, básicamente de cómo manifestar o cómo se manifiesta de manera integral Dios en la vida del hombre, ¿no? Hemos visto durante mucho tiempo de que hemos manifestado que en realidad es absolutamente cuestionable el hecho de que lo hemos manifestado solamente en un área que tiene que ver con la parte espiritual, pero sin ningún tipo de evidencia tangible, la manifestación del Creador en la vida del hombre. Sí. Y cuando nosotros vemos la manifestación de Dios en la vida del hombre, vemos de que tendrían que haber evidencias absolutamente visibles. La llenura del Espíritu Santo habla de que es primeramente sabiduría, de que es inteligencia, de que es conocimiento. Y vemos de que estamos lejos de ello. La realidad es que estamos lejos. Vemos una iglesia o vemos un grupo de gente que están tratando de que Dios les haga un milagro financiero para poder terminar o llegar a fin de mes. Y una serie de cosas que son evidencias de que hay una escasez de inteligencia y de sabiduría, la forma en la que nos relacionamos entre nosotros. Pero todo eso deriva de un problema de fondo. Quiero decirle a los pastores que nos están escuchando de que podemos estar todos los domingos o varias veces a la semana golpeando con este tipo de cosas y no vamos a lograr un cambio si nosotros no logramos entender cuál es el trasfondo de esto y que podemos decir tranquilamente que el trasfondo es netamente estructural. Tiene que haber una reestructuración
de los pilares principales sobre los cuales nosotros nos apoyamos, ¿sí? Para dar entonces un ejemplo, la gente tiene que saber de que tiene que haber una transformación en áreas claves de la vida del hombre, como tiene que ver con la parte anímica, y es algo que me gustaría que lo pudiéramos hablar en los próximos minutos, pero vamos a usar un texto para que podamos construir el mensaje. Y uno de los que podemos usar es uno que a mí realmente me apasiona, que tiene que ver con una expresión a modo de consejo del apóstol Juan a uno de sus discípulos en una región, donde le dice: amado, mi deseo es que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero dice una palabra muy importante, ¿no? Que tengas salud. La palabra salud, ¿sí? Como sabemos, tiene que ver con un bienestar, pero de carácter integral. Para poder lograr ese bienestar de carácter integral, nosotros necesitamos tener salud en los tres pilares que se identifica de la salud dentro del ámbito de la ciencia. La ciencia dice que hay una salud biológica, una salud psicológica, ¿sí? O mental, y una salud que se la conoce también como social. Ahora, es importante que la gente que nos escucha podamos entender lo siguiente. Voy a hablarles un poquito de la situación actual de la ciencia respecto a esto. Es de conocimiento público que los sistemas sanitarios mundiales están colapsados, de que los sistemas de investigación no saben cómo hacerle frente a la grandísima diversidad, a pesar de que la ciencia avanza rápidamente, a la grandísima diversidad de enfermedades que aparecen constantemente y de la forma, ¿no? Con la regularidad que aparecen en la vida de los seres humanos. Tenemos una generación de hombres mucho más falibles a las enfermedades que en el siglo anterior. O sea que hay una especie de deterioro en el hombre. Eso nos ha llevado, o eso está llevando a la ciencia, a analizar los conceptos que tienen que ver o que la sostienen. Y eso es importante para nosotros porque en todos los ámbitos de las ciencias, los hombres están dispuestos como a reestructurarse si fuera necesario. Uno de los ambientes que menos disposición tiene a la reestructuración es el religioso, acérrimo, cerrado a poder verificar. Pero vamos a entrar rápido para poder entender el concepto. ¿Qué quiero decir con esto? La ciencia entiende que el modelo con el que se lleva adelante estructuralmente el bienestar o la salud de la población mundial tiene que ver primeramente con la parte biológica, luego la parte psicológica, que por cierto está colapsado en estos últimos años, y luego viene lo que entendemos como la social. Hoy la ciencia que funciona dentro de la ciencia, porque siempre hay ciencias que funcionan dentro de la ciencia. Nosotros lo que estamos hablando ahora, estamos hablando de una ciencia, es la ciencia del santo. No es una teología lo que estamos hablando. Esto, porque hay gente que dice, no, pero esto yo no lo he visto nunca en teología. No, esto no lo va a encontrar en teología, porque esta es una ciencia que se describe en la Biblia y se describe en el libro de Proverbios. Hay un personaje que se llama Agur y él habla y él dice que él no se siente un hombre sabio, pero que él tiene la ciencia del santo. Sí. Y él es el primero que menciona dentro de esa ciencia un misterio, porque él dice claramente y habla del Hijo. Él dice claramente de que el Padre, por eso él dice que si tienen esa ciencia, deberían conocer el nombre del Padre y el nombre de su Hijo. Es la primera vez que en la Biblia va a aparecer en el Antiguo Testamento la idea de que Dios iba a tener un hijo. Eso está en el libro de Proverbios. Entonces, lo que estamos tratando de mostrarles, porque hay gente que a veces que escucha algo que no ha escuchado nunca y se asusta y dice, ¿cómo? Pero estamos tratando de mostrarles que la ciencia, sí, genera, y eso está preparado justamente por el creador, ¿no? Se genera una ciencia que comienza a aflorar de entre medio de esa propia ciencia. Ok, para que podamos entender entonces el concepto, lo que estamos tratando de decir es de que la ciencia se ve obligada en estos años a reestructurar la forma de funcionamiento. ¿Por qué? Porque tratamos de manera convencional la parte biológica.
luego, ¿sí? O de forma separada la parte psicológica. Y la salud social o la ciencia de la salud social es una desconocida total. Claro. Es algo que no está trabajado, no se entiende, no se sabe bien, ni siquiera, incluso yo me he encontrado con muchos expertos en el tema que se las menciono y ellos mismos dicen que saben que existe, pero que no saben en realidad en qué consiste. Entonces, ¿de qué se trata esto? Se trata de que la ciencia o la salud social trabaja con las relaciones. Entonces la ciencia reconoce que cuando estamos tratando los síntomas hoy, reconoce que estamos tratando de alguna manera la sintomatología de un problema y que no estamos tratando la raíz. Y que la raíz ni siquiera es la parte psicológica, porque hasta hace unos años atrás se creía que era la parte psicológica, pero ahora se está llegando a la conclusión de que es la forma en la que nos relacionamos con el mundo exterior. Entonces se entiende en este orden, se invierten los factores y se entiende de esta manera, de que primero tenemos que tratar la forma en la que nos relacionamos con todo nuestro alrededor. Eso, la forma en la que nos relacionamos con todo lo que está a nuestro alrededor, va a prefijar estructuralmente una línea de pensamientos. O sea, va a formar toda mi estructura pensante. Y por último, yo voy a dar a luz sintomatológicamente un bienestar o una enfermedad. Entonces, cuando la ciencia moderna ve el florecer, el mover tan grande de enfermedad, entiende de que el problema está en que nos estamos relacionando cada vez peor y que ese mal relacionamiento, que tiene un nombre en la Biblia se llama comunión. Nosotros tenemos una respuesta, la gente tiene que ser humilde en esto, la ciencia tiene una respuesta para nosotros y cuando somos entendidos nosotros tenemos una respuesta para la ciencia. La ciencia, yo hablando con algunos expertos, me decían cuál es nuestra respuesta. Nuestra respuesta es lo que la Biblia menciona como comunión. Nosotros tenemos un órgano espiritual, invisible, que funciona en alguna parte de nuestra cabeza, que yo creo que funciona en nuestro cerebro, que es el que nos ayuda a relacionarnos con los seres humanos. Y cuando digo los seres humanos, mejor dicho, voy a decir la creación de manera correcta. Vamos a analizar algunos ejemplos. La forma en la que yo me levanto durante el día, la forma en la que yo amanezco. Cuando nosotros miramos la Biblia contempla todo con una estructura sana de herramientas de que yo pueda tener un día extraordinariamente bueno porque de ello va a depender mi salud psicológica y por ende mi salud biológica. Por ejemplo, pero nosotros lo hemos distorsionado. Por ejemplo, hablemos de la relación con el Creador. La relación con el Creador no depende, como cree la religión, exclusivamente de una oración, que es lo que la gente cree, que depende exclusivamente de una oración. La relación con el Creador depende de una actitud en la vida de nosotros, depende de una disposición. O sea, no es lo mismo yo amanecer en la vida, en la mañana, amanecer en gratitud para con el amanecer, en gratitud para con la vida, agradecido con el ambiente, agradecido con todo lo que me está ocurriendo, porque tengo un nivel de comprensión y entiendo que lo que me está pasando, sea malo o sea bueno, me está ocurriendo por mi bien, por mi desarrollo, por mi bienestar, por mi evolución, si es malo, y agradecerlo. Otra cosa es levantarme con lo que yo llamo una resistencia pasiva. ¿Qué es lo que es una resistencia pasiva? Es donde yo camuflo mi resistencia, yo camuflo mi desacuerdo con el creador y lo camuflo de religión. Voy a dar un ejemplo. Yo me levanto, pero yo estoy enojado con lo que vivo. Yo no puedo dar gracias por la economía que tengo porque estoy en desacuerdo con el creador. Estoy en desacuerdo con la familia que me tocó, estoy en desacuerdo con la iglesia que me tocó, estoy en desacuerdo con todo lo que me rodea y yo lo camuflo eso. ¿Cómo lo camuflo? Voy a orar, voy a hacer guerra espiritual, voy a tratar de cambiarlo. Voy a darles una noticia. Nada de lo que Dios ha determinado a nuestro alrededor se puede cambiar. No tengo la autoridad para cambiarlo. Yo quisiera decirles que podemos cambiarlo. Yo creo que a mucha gente que nos está escuchando nos dicen que se escucha un sonido. Ahí Elías nos está contando. Cuéntenos eh, si de qué se puede tratar el sonido que se escucha. Ok, ahora se escucha bien, dice. Entonces,
Entonces, lo que nosotros vemos es que dentro del ámbito religioso nosotros camuflamos nuestras emociones, las camuflamos. Entonces, ¿cómo las camuflamos? De repente yo estoy en desacuerdo. Cuando yo estoy en desacuerdo con algo que ocurre a mi alrededor, yo estoy en desacuerdo con el Creador. Porque mi fe me dice, mi fe, los que de verdad creemos en Dios, sabemos que el que está al control de este mundo es Dios, no el diablo. Entonces yo no puedo, yo tengo dos opciones, ¿sí? Es importante esto. Ok, perfecto. Entonces, es importante que la gente sepa de que yo tengo que tener una actitud de gratitud siempre y cuando yo esté seguro que el que está al mando de todo es el creador. Porque cuando yo creo que el mal está al mando de la creación, entonces, bueno, se justificaría entonces que yo esté en desacuerdo. Pero en realidad el que está al mando de todo, y la Biblia es explícita al respecto, la Biblia dice que los cabellos de nuestra cabeza están contados, me debería bastar para saber que hay una soberanía del creador sobre la biología. Dos, dice la Biblia de que una hoja de un árbol no se cae si no es su voluntad. Él está al mando de la soberanía de la naturaleza. Ahí tenemos las dos soberanías, sobre la naturaleza y sobre la biología. Yo tengo que saber que el que está al mando es Él. Entonces, cuando yo no estoy yo no puedo estar en desacuerdo con nada de lo que ocurre a mi alrededor, porque yo estoy manifestando entonces un desacuerdo con el Creador. Y eso manifiesta automáticamente en mi biología una desarmonía. Esa desarmonización que yo tengo frente a la voluntad soberana del Creador, eso va a producir primero una estructura de pensamiento incorrecta. Hay gente que cree, hay gente que su mente le dice que el que está al mando de la creación es el diablo, hay otros que creen que si yo hago algo, yo puedo alterar el plan del Creador. Y eso es o sea, imagínense, piensen conmigo, usen el sentido común. Tenemos un Dios, eso sí es absoluto, tenemos un Dios que es perfecto, un creador que es perfecto, y tenemos una creación perfecta. Ahora la pregunta es, si Dios es perfecto y la creación es perfecta, y yo le puedo meter la lengua, la mano, o algo, con una actitud mía puedo cambiar el rumbo de la creación, entonces la creación ya no es perfecta y el que la creó tampoco. O sea, no hay forma, sentido común, no hay forma de alterar el rumbo de las cosas. De hecho, si miramos la historia, si miramos a nuestras oraciones, si miramos el rumbo de todo, la tierra ha seguido su rumbo, inalterable. Entonces, ¿dónde reside el secreto de esto, de la salud en este sentido? Mental, ¿no? Y social. Reside el secreto en yo aceptar aquel grandísimo mensaje. Miren, la maldición vino sobre Jesús en la previa para ir a la cruz. Él comenzó a llevar todas nuestras enfermedades. Una de esas enfermedades es las primeras, de hecho, las primeras que se manifiestan antes de que esté colgado en el madero, es una patología mental. Sí. ¿Cuál era? Si quieres, pasa de mí esta copa. Una patología mental. Hay otra patología también que se manifiesta allá en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sí? Esas son patologías mentales de la gente. Dios me abandonó, me siento lejos. ¿Será que pequé y se alejó Dios de mí? Tengo que volver a la iglesia porque me alejé de Dios. La gente desarrolla esas patologías, pero esas patologías no son ni más ni menos que el síntoma de una persona que no ha sido todavía verdaderamente redimida. Porque en la redención se produce el cambio de mente. En el cambio de mente yo no necesito acercarme a nadie porque Él está en mí. En el cambio de mente yo no quiero cambiar nada de lo que ocurre a mi alrededor porque sé que no puedo. Y yo tengo que ser feliz con lo que ocurre a mi alrededor, tenga las características que tenga, porque eso va a ser primordial para que yo guarde mi salud mental y para que, por supuesto, yo luego guarde mi salud biológica. Sí. Le pasó a Pablo cuando Pablo dijo, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Se aprende en esta vida eso. Sí, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, pero yo todo lo puedo en Cristo porque me fortalece. Es decir, Pablo lo dice, no importa el pronóstico, no importa el escenario, porque yo estoy conectado con Cristo y tengo a Cristo dentro de mi ser, dentro de mi vida. A mí me llama la atención algo, apóstol, que quiero configurar bien la pregunta porque siempre he dicho que usted es un hombre peligroso y hay que saber lo que hay que hablar. Jesús cuando estaba en Betania, camino a Betania, dice la palabra que murió Lázaro
Y habían tres tipos de personas. Número uno estaba Marta, María y Lázaro. Marta es señal y figura del trabajo. Muchas iglesias se camuflan en el trabajo creyendo hacer la obra de Dios. María es señal de la adoración, pero Jesús es señal de la comunión, perdón, Lázaro es señal de la comunión, del relacionamiento, el amigo. Entonces, en muchos lugares, en muchas congregaciones, en muchos escenarios, hemos perdido la amistad entre pastores, entre ministros. Hemos bloqueado los sanos relacionamientos y camuflamos esos relacionamientos dándole prioridad a la adoración. Estoy haciendo la obra, estoy trabajando, estoy eh, ejecutando, estoy tratando de suavizar un poco, estoy poniendo la anestesia un poco a la pregunta, ejecutando ciertas labores, pero hemos perdido de alguna manera poder preocuparnos por los Lázaros, por el relacionamiento, por la amistad. Eh, se entra, Son los que experimentan la resurrección. exactamente, exactamente. Raya para la suma y en resumen, ¿por qué cuesta tanto tener amigos en esta estructura evangélica? ¿Por qué cuesta tanto confiar? ¿Por qué cuesta tanto eh, tener una salud mental sana? Porque tú dijiste algo muy clave y la ciencia lo ha dicho, si no hay salud social, no podemos tener salud mental y también nos afecta la salud biológica. ¿Cuánta gente hoy día está haciendo la obra enfermo? ¿Cuánta la gente está haciendo la obra deprimida? ¿Cuánta gente tiene 5 o 6 personas durante 20 años y siguen dándole creyendo que es voluntad de Dios, creyendo que están haciendo la obra de Dios, cargando con problemas eh, psicológicos fuertes, con mantos de frustraciones, con mentalidades? ¿Qué podemos decirle a esta gente? ¿Qué podemos poder impartirle a través de este vínculo, a través de este hallazgo? ¿Cuántas personas hoy día dentro de una congregación se han ido y se han ido afectados psicológicamente porque el pastor lo maldijo? Te bloquearon, te sacaron, te sacaron como, te desarraigaron como un lunar, te sacaron como un cáncer. Y gente hoy día quiere conectarse con eso, pero ha sido derribado mentalmente. Te doy un poco el pase, apóstol. Pregunta. Bueno, lo primero que quiero mencionar es que, claro, lo primero que necesitamos entender o evaluar, como dice Pablo, si nos examinásemos a nosotros mismos, es si somos sanos o no. Y hay algunos test muy sencillos para poder corroborar mi salud mental. Hay test muy sencillos. Y una de las cosas que necesitaríamos entender al respecto es eh, cuando nosotros en el tránsito de la vida no hacemos los deberes que tienen que ver con procurar esa salud social, lo que llama la Biblia comunión, de no proteger esa comunión, porque la comunión con Dios en sí misma no existe. Eso es lo que la gente tiene que saber. Sí, les va a sonar raro eso, pero lo voy a explicar bien para que se entienda. Lo que existe es la comunión con la creación. Yo me relaciono con el Creador a través de su creación. Él lo ha establecido de esa manera. Sentido común para entender eso. O sea, no existe aquello de que yo estoy en contra de la creación, que yo no acepto la creación, que yo sufro cuando veo en algún sentido o formato la creación, pero yo tengo una relación con el Creador maravilloso. Eso es una hipocresía, eso no existe. Wow. Pero es que está mencionado en la Biblia, solo que no lo hemos entendido. Dice cualquiera que diga que ama a Dios, o sea que tiene una comunión con el Creador, pero dice ama menos a su hermano. Las versiones de Reina Valera dice o aborrece a su hermano, se hace mentiroso. No hay forma, yo me relaciono con el Creador y eso es otra cosa que nos cuesta aceptar. La religión no quiere aceptar de que mi forma de relacionarme con el Creador es a través de la creación, claro, porque eso echaría por tierra tantos dogmas que nos han separado, en nombre de la doctrina nosotros hemos pisoteado el principio, que es el de relacionarnos correctamente entre nosotros. Ahora, si nosotros no hacemos los deberes correctamente, que es examinarnos a nosotros mismos para restaurar la comunión con el Creador a través de, ¿sí? Tener una relación
directa con el Creador tiene que ver con tener una comprensión clara de todo lo que me rodea. Entonces, si no hacemos los deberes correctamente durante la vida, vendrá alguna circunstancia externa a ayudarme a hacerlo. Por ejemplo, la ciencia dice que para sanarme de las enfermedades, prácticamente la ciencia tiene la cura para todas las enfermedades. Lo que pasa es que para curar a un hombre, la ciencia se reconoce a sí misma que no tiene las herramientas para curar un cáncer, por ejemplo. Pero la ciencia sí reconoce de que yo tengo la respuesta dentro de mi sistema inmune contra el cáncer. Pero para yo activar eso, yo tengo que experimentar un cambio de vida radical. O sea, yo no puedo seguir viviendo la misma vida que me llevó a la enfermedad porque voy a sufrir el efecto de la enfermedad hasta la muerte. Entonces, tengo que experimentar un cambio de vida totalmente. Y ahí es donde entendemos de que para poder revertir tengo que pasar por mi psicología primeramente, y ahí es donde yo me doy cuenta de que yo no soy eh, alguien flexible mentalmente, de que yo no tengo neuroplasticidad en la vida. Entonces, es muy fácil de reconocer. Soy alguien sencillo de escuchar a las personas que piensan diferente a mí. Es difícil en este. Soy alguien sencillo para el aprendizaje. Soy alguien sencillo de experimentar lo desconocido. O soy alguien ultraconservador. O soy alguien inflexible. O soy alguien que orgullosamente, ¿sí? Se promueve o se menciona como inamovible en sus pensamientos y en sus ideales. Entonces, todo eso es el resultado de una patología mental, o sea, de un problema mental. Una persona que sufre una enfermedad, va al médico, el médico le dice que hay que hacer un cambio de vida, tienes que cambiar tu manera de comer, tienes que cambiar tus hábitos de vida, tienes que tratar la forma, tienes que cambiar la forma en la que te relacionabas con los demás. Si eras de los que nunca pedías perdón, ahora va a haber que pedir perdón. Si eras de los que nunca agachaba la cabeza, ahora va a haber que agacharla. Si eras de los que no manejabas los silencios, ahora hay que manejarlos. Pero ellos saben de que eso es muy difícil que se pueda producir en la vida del hombre. Por eso la mayoría cuando se enfrenta a determinados diagnósticos tiene casi una sentencia de muerte. Porque es más fácil, si la medicina biológica no tiene una respuesta, yo no voy a poder experimentar el cambio. Y eso es muy triste. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Tenemos que revisar las estructuras que están alimentando esta mala relación, o mejor dicho, comunión. El problema son las estructuras, porque uno dice, pero esto es un mal pandémico de la iglesia, lo que tú mencionabas, esto es un mal pandémico, claro. Lo que pasa es que en esto cuesta muchísimo ser amigo, compañero, en esto va a costar muchísimo, porque todos nosotros tenemos intereses secundarios y tenemos intenciones escondidas y secretas detrás de lo que nosotros le llamamos el reino. Entonces, tenemos miedos, tenemos inseguridades, están los que no te van a aceptar porque tienen miedo a lo que tú eres, le tenemos miedo a los dones, a las capacidades, o sea, tenemos una relación equivocada con lo que Dios ha creado. ¿Cómo yo puedo estar incómodo si Dios te ha dado semejante don? Yo lo que tengo que hacer es celebrarlo. ¿Me comprendes? Yo lo que tengo que hacer, y mucho menos demonizarlo ni nada de eso, pero es algo muy popular en nuestro ambiente, ¿no? Demonizar lo que no entiendo, y son dones, y la Biblia aclara de antemano para que no le vayamos a dar lugar o le vayamos a dar parte a alguien que no tiene nada en ese sentido. Todo don y toda dádiva procede del Padre de las luces. Ojo con que no, el diablo, el enemigo, aquello, lo otro, habla así, porque el diablo, porque su sabiduría es del enemigo, o porque sus señales son del mal. Entonces, todo ese tipo de cosas que han bombardeado de alguna manera nuestros ministerios, no nos permiten a nosotros relacionarnos. No nos permiten relacionarnos porque las estructuras, yo le llamo neoestructuras. Nuestras neoestructuras religiosas lo que han generado en nosotros es competitividad. Nosotros somos competitivos desde que llegamos al Evangelio.
quién trae más almas, y el que trae más almas es mejor, el que trae más almas, quién tiene más, porque el que tiene más tiene más favores, el que tiene un ministerio de mayor alcance, influencia, esto, los otros, números. Entonces somos competitivos, pero esa competitividad nosotros no la traemos, no la adquirimos en la iglesia, nosotros la traemos por naturaleza y tendría que ser trabajada en nosotros, porque supuestamente en la iglesia conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libres. Y la evidencia de la libertad, no hay mayor evidencia de libertad que la capacidad de amar. Entonces, cuando hay capacidad de amar, hay capacidad para relacionarnos sanamente. El amor es libertad. Donde hay libertad hay manifestación del amor. O sea, no puede haber amor si no hay libertad. ¿Por qué? Porque claro, para poder amar verdaderamente yo tengo que ser libre, libre de estructuras mentales, libre de emociones negativas, libre de cualquier cosa que me separe de los demás. Ahora, ¿dónde reside el problema? El problema reside en las estructuras que nosotros hemos desarrollado y domingo a domingo nosotros alimentamos inconscientemente. Inconscientemente. No le enseñamos, no estamos, incluso nuestro lenguaje no nos está ayudando a que la gente sea libre. Si nosotros vemos cualquier pastor que invita para que venga la gente a su ministerio, él dirá, venga a encontrarse con Dios el domingo, venga a adorar a Dios el domingo, venga a escuchar la palabra de Dios el domingo. El domingo Dios tiene algo para... Pero es un lenguaje equivocado. Si nosotros estamos puestos por el Creador para que la gente conozca la verdad, digámosle a la gente la verdad sin ningún tipo de interés. O sea, yo no puedo supeditar la verdad a que tú vengas a reunirte conmigo el domingo. Yo tengo que decirte la verdad, todo lo puedes experimentar con Dios en tu casa. Y esa es mi verdad. Que luego tú quieras, por una cuestión de amor, de reconocimiento y de relacionamiento, que si nos va a unir algo, no nos una la necesidad, ni nos una ninguna forma de interés. Que si nosotros nos relacionemos netamente por amor. O sea, yo me sentiría mal que mis hijos vinieran el domingo a verme porque sencillamente quieren un plato de comida o porque necesitan alguna forma de beneficio. Eso es lo que los pastores inconscientemente están haciendo con la gente. Cuando nosotros tendríamos que fomentar esa unidad, la cual yo no estoy en contra en ningún caso, y lo aclaro, ¿no? Que no estoy en contra en ningún caso de que nos reunamos y demás. Al contrario, yo también me reúno. Pero el tema es con qué motivación, bajo qué motivación estoy moviendo a la gente para que se reúna conmigo. O sea, ¿qué es lo que le estoy diciendo a la gente? O sea, estoy canjeando algo. Si te vienes a reunir conmigo, Dios te bendice. Si te vienes a reunir conmigo, Dios te va a entregar algo. Si te vienes a reunir conmigo, Dios te va a salvar. Si te vienes a reunir conmigo, Dios te va a sanar, te va a hablar. Pero tenemos que enseñarle a la gente autonomía. La gente tiene una capacidad de relacionarse con el Creador de forma autonómica. Nuestras estructuras no fomentan la autonomía, nuestras estructuras fomentan la codependencia. Sí. Entonces lo que tenemos son niños dependientes de nosotros. Por eso es que se hieren de la forma que se hieren cuando ven alguna forma de negatividad. Wow, la codependencia es una herramienta de manipulación también. Claro. Se termina transformando en manipulación. Sí, sí, es una herramienta de manipulación. Hoy día es difícil la idea de poder concebir de que de alguna manera uno de los trabajos que nosotros tenemos, la Biblia dice en la Constitución Apostólica que Dios constituyó apóstoles, pastores, profetas, evangelistas, maestros, con el único objetivo de la edificación del cuerpo de Cristo. Y yo creo que uno de los objetivos es poder hacer crecer a la gente eh, y que ellos puedan tener una comunión con Dios y una edificación personal. Pero cuando se utilizan herramientas, y me hago responsable de lo que digo, me hago responsable de lo que digo, para de alguna manera generar un vínculo de dependencia con la gente. Es decir, que la dependencia será peligroso o no, que el mensaje de la dependencia salga solamente de un hombre y gente lleve años bajo esa estructura de un solo hombre, lo que hablábamos delante, solamente de un solo hombre. Ay, Dios mío, no sé cómo plantearlo porque no me quiero meter en problemas, pero lo voy a decir.
eh, será peligroso tener gente años bajo la dependencia de un solo hombre, y no estoy atacando la paternidad, ojo, no estoy atacando tampoco el sistema eclesiástico, pero será peligroso poder establecer este mecanismo hoy día, siendo que la gente hoy día necesita urgentemente poder salir de la codependencia, ser gente autónoma y gente que pueda realizarse a través de la vida ministerial y la vida eclesiástica. No lo voy a decir más profundamente para no ofender a nadie, pero ¿cómo lo podemos ver? Punto uno. Punto dos, hoy día el liderazgo tiene que cuidarse de ciertas cosas y hoy día a nivel, no solamente el liderazgo, sino también estamos hablando a nivel humano, a nivel creacional. Una de las cosas que hoy día las personas ha sido se ha podido determinar, uno de los trastornos más fuertes que ha atacado a la gente es el narcisismo, ¿ya? La depresión, las ansiedades. Hoy día tenemos gente con crisis de pánico, con gente con ansiedades fuertes que están lidiándose y tienen que subir al altar, que tienen que estar ministrando. ¿Cómo podemos destrabar ese mecanismo y de alguna manera también cómo podemos eh, dar a conocer, sacar el velo de la codependencia dentro de la estructura eclesiástica? Bueno, tremenda pregunta, ¿no? Porque necesitamos utilizar el sentido común. Quiero que la gente sepa de que el sentido común nos tiene que acompañar durante toda la trayectoria de la vida porque es una herramienta fundamental de la conciencia. Y es fundamental, o sea, dado por el creador, en ningún caso hay que anularlo, sino que hay que utilizarlo. Recién hacíamos un comparativo para que podamos entender el concepto. Y una de las cosas que entendemos es de que la iglesia debería restaurar el diseño original. Vamos a explicarlo, vamos a explicarlo. La iglesia está puesta para restaurar el diseño original que es la paternidad. Pero la paternidad, sí, pero la paternidad que Dios estableció como diseño original es la que conocemos, que es la integral, la que produce el engendramiento, el desarrollo y el ocaso de la vida del hombre. Es una sola. Es lo que la gente necesita saber. Ahora, ¿cuál es el problema? Voy a dar un ejemplo. No voy a hablar de los pastores, voy a hablar de los médicos. Supongamos que los médicos trataran el síndrome de la falta de paternidad con los hospitales, trataran en la vida de la sociedad. Y que yo llegara al hospital a tratar este síndrome, y en el hospital me quisieran paternizar y me tuvieran en el hospital para siempre. O sea, eso no es normal. No, O sea, la iglesia tiene que restaurar el concepto, tiene que restaurar el principio en la vida de la gente. no hay una emancipación. Nunca, no se va a producir nunca. Y hay un vínculo eterno donde cuando se rompe esa emancipación, de alguna manera cuando la gente despierta y dice, ok, estoy maduro, se rompe el lazo. Totalmente. Y vemos nosotros el error, el mal enfoque de la paternidad que estamos, como lo estamos viendo hoy, es que incluso queremos superponer la nuestra, la que venía para sanar la original, la queremos superponer a la original, al punto de despreciar la original. O sea, es importante que nosotros entendamos. Ahora, hay una paternidad, por supuesto, yo he escrito libros de paternidad y llevo pilas de años y la mayoría de los hombres en Latinoamérica han aprendido de paternidad a través de lo que nosotros hemos bajado. Yo sé lo que estoy diciendo, pero lo que necesitamos es que nuestros líderes entiendan el verdadero sentido de la misma. Nunca fue diseñada para enseñorearse sobre la vida de la gente, nunca fue diseñada para nosotros ocupar un lugar en la vida de la gente que no puede ocupar más nadie que su paternidad. Y eso es importante que nosotros lo entendamos, porque hay una distorsión en medio de la misma. Entonces, nosotros somos los que vamos a colaborar y vamos a ayudar a que esto se restaure. Pero es como ir al médico, es como ir al médico y pedirle que haga una operación de restauración en mis pulmones o haga una restauración en mis riñones
y en mis pulmones me deje pegado de por vida al pulmotor, o en mis riñones me deje pegado de por vida a una máquina de diálisis. O sea, eso es lo que nos ocurre a nosotros. No terminamos de producir verdaderamente la restauración de las personas en el área que las personas tienen que ser restauradas. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que restauramos? Restauramos los vínculos, pero no restauramos el vínculo doméstico, restauramos el vínculo en profundidad. Restauramos, podríamos decir, el vínculo en sabiduría. No le voy a decir espiritual porque es una palabra muy prostituida dentro de la religión. O sea, la gente, le mencionamos la palabra espiritual y la gente confunde el concepto. Entonces, en sabiduría, ¿sí? Porque la Biblia es clara al respecto, que esa es la función de los padres para con los hijos, transmitir estos conceptos. El hecho de no existir, el hecho de no terminar de funcionar correctamente en esa paternidad dentro de las estructuras de este tiempo, entonces está dando como resultado el fenómeno que nosotros estamos viendo. Estamos viendo una generación de hombres sin padre. ¿Qué es lo que es un hombre sin padre? Un hombre sin padre es un hombre sin identidad. Un hombre sin identidad es un hombre que no entiende los valores, los principios que hacen a su identidad. Hoy día es tal la corrupción de la paternidad. De hecho, no hace falta hablarlo, porque en la biológica están los padres que, a pesar de la ignorancia que han tenido nuestros padres y que tenemos nosotros como padres, hay amor. Exactamente. Pero en la otra, la corrupción es muy grande, porque no hay amor. Entonces no hay amor, lo que hay son relaciones interesadas, lo que hay es número. El hecho de contabilizar a la gente, lo que hay intereses en los diezmos, lo que hay intereses en lugares, en situaciones, en posición, en reconocimiento. Y esa necesidad imperativa del hombre caído, que es la de que yo quiero ejercer y tener bajo control. Mientras más gente yo controlo, es como que más alimento mi ego, me nutro, ¿no? Nutro mi narcisismo, como tú lo mencionabas, y yo me tengo que nutrir del reconocimiento de los demás, de la ovación de la gente que me rodea, donde yo me transformo en la única palabra y la absoluta, donde yo me transformo en el consejo absoluto, donde yo me transformo en un autócrata, donde yo me transformo en el diseñador de la vida de los demás, en el arquitecto, en el que traza el destino de las demás personas. Nosotros hemos salido a decir ese tipo de cosas. Yo, que uno dice de dónde las hemos sacado, pero son malas interpretaciones, porque yo podría mencionar cuál es el concepto correcto. Yo creo que en un padre está escondido el destino de un hijo, pero es probable que ni yo lo conozca, ¿sí? Y que mi hijo lo tenga que descubrir en mí, pero siempre eso va a funcionar en una relación de amor, nunca en una relación intimidante, en una relación donde uno es inferior al otro, en donde yo exijo determinadas pleitesías que no. Hemos confundido sujeción con sumisión de la gente y vemos hombres grandes que no se logran desarrollar. Porque de alguna manera también se crea el vínculo de la codependencia. Está creado el vínculo y hay cosas que nos tendrían que hacer ruido. En psicología se llaman banderas rojas. Nosotros dentro de la religión no lo vemos, pero deberían ser banderas rojas. Por ejemplo, el hecho de pedir permiso. Yo tengo 47 años. Yo tengo hijos grandes, 22 años tienen más chico. Entonces yo pienso, mi hijo, incluso el más chico, ¿me debería pedir permiso a mí para hacer algo? No, es imposible con 22 años. Eso estaría bien si él tuviera 5, 6, 7, 8 años. Pero con 22 años que me tenga que pedir permiso a mí para algo es ilógico. En la religión esto es normal. Esas banderas en roja, hombres que se paran y dicen, yo te tengo que hacer la agenda, vos me tenés que pedir, o tú me tienes que pedir permiso a mí para hacer esto, lo otro, o pedir permiso si me voy a ir de vacaciones, o pedir permiso si voy a viajar. O sea, eso no es normal. Sentido común solamente. Si solo le aplicamos sentido común, sabemos que hay algo ahí que no funciona. Pero lo espiritualizamos. Lo espiritualizamos. Los tonos que usamos entre nosotros. Yo no usaría un tono, yo ya no puedo usar un tono imperativo con mis hijos. No lo puedo usar, no es normal. Un hombre que usa con sus hijos biológicos un tono imperativo cuando ellos ya cruzaron la mayoría de edad, está sufriendo de una patología mental.
Como voy a estar usando un tono imperativo, imagínense esto, llevarlo esto al plano de la iglesia, mi tono imperativo sobre las personas, creyendo de que las personas son ovejas. Eso no lo hemos entendido. Entonces, hay un montón de factores, podríamos hablar toda la noche, Ale, de las cosas, porque es multifactorial la problemática de relacionamiento que tenemos con la gente. Esa problemática que tenemos de relacionamiento con la gente ha hecho o ha incubado o se ha entronado a nivel pensante y lo defendemos. Nosotros lo Sí, defendemos. Es una fortaleza absoluta. Hay hombres que te van a asegurar, ellos aseguran de que se produce o que hay una especie de mística o de respaldo sobrenatural en que tú me obedezcas a mí como hombre. Wow. Que yo te diga a ti con 40 años, con 30 y tantos años, que yo te diga, tú tienes que arrastrarte de acá hasta determinado lugar porque por el solo hecho de que tú te arrastres, Dios te va a bendecir porque yo te mandé, porque yo te envié, porque Dios me puso. No, nosotros estamos equivocados. Dios, y gracias a Dios por eso, Dios no consiente en caprichos egoístas a nadie. Es importante que lo entendamos, pero es que no ocurre ni a nivel biológico eso. A nivel biológico eso no ocurre, porque nadie haría eso con su hijo biológicamente hablando. Entonces, hemos perdido el norte en el sentido de que a nuestra estructura ósea le falta algo en medio de toda su contextura que tiene que ver con el amor. Si nosotros aplicamos dos cosas, no hay forma de que nos perdamos. Amor y sentido común. Son cosas que van de la mano. Amor y sentido común. El trato, la forma en la que nos relacionamos entre nosotros. Por eso es que la gente, yo tengo que reconocer de que yo a la gente no le puedo establecer prohibiciones de ninguna índole. No tengo esa autoridad dada por Dios en ningún caso. Cuando Dios lo puso a Adán en el huerto, Dios le dio a Adán autoridad sobre la creación, no sobre los seres humanos. Ninguno de nosotros tenemos autoridad sobre el resto de los humanos. Por eso es importante que entendamos el concepto de Dios de liderazgo. El concepto de Dios de liderazgo es ir adelante. Y la gente por amor, por admiración, la gente por convicción viene de atrás del pastor. Las ovejas oyen la voz del pastor y le siguen. Pero es importante que entendamos eso. Yo ir al revés. Lo que nosotros tenemos hoy día no es un pastorado. Lo que tenemos hoy en día, en la mayor parte de los casos, es como una especie de arreo. Viene de la palabra arriar. Todo el resto de los animales, por eso se usa, el paralelo de las ovejas, porque la oveja va detrás del pastor. En el resto de cualquier otro tipo de animal, el animal va por delante. ¿Por qué? Porque va siendo arriado. ¿Qué quiere decir eso? Que va siendo de atrás golpeado, ¿sí? Va siendo de atrás guiado para que tome un camino, una senda. Nosotros no podemos ir de atrás de la gente. Nuestro pastorado no va por delante, en ningún caso. Nuestro pastorado va por detrás, golpeando con palabras, golpeando con miedos, con inseguridades, creando en la vida de la gente todo este tipo de fenómenos en el carácter y demás, para que la gente pueda entrar por el lugar donde nosotros queremos que entre. Pero al nosotros llevar la gente en un diseño incorrecto, la gente nunca va a entrar por la puerta que queremos que entre. Porque la puerta que nosotros queremos que entre es la puerta del amor, uno, de la autonomía. Esas puertas de la autosuficiencia, del autoconocimiento, de la capacidad resolutiva, el desarrollo personal, la prosperidad. Entonces, como la gente viene guiada de forma traumática, entonces son todo lo contrario. Nadie prospera, nadie crece, nadie se desarrolla. Y luego cuando llegan a una posición de liderazgo son verdugos. Y son verdugos, primero, con el primero que son verdugos, es con el que los guió durante toda la vida. ¿Por qué? Porque desarrollan de alguna manera una especie inconsciente de venganza, ¿no? Sí. Yo soy lo que soy porque, bueno, mi pastor soy el resultado del hombre que me arrió hasta esta situación. Y luego reproducimos con la gente, reproducimos lo que de alguna manera nos hicieron. Y terminamos teniendo este liderazgo multiplicado las veces que lo estamos viendo y que de alguna manera no vemos el respaldo de lo que Dios
o de lo que Dios quisiera hacer en la vida de nosotros. Entonces tiene que haber una reforma estructural. Lo que habla acá, Mauri dice, me contó un pastor que dormía en el piso al lado de la cama del apóstol. Decía que esa obediencia era bendecida porque este apóstol le iba a dar, porque este apóstol le daba de las migajas. Dios mío, voy a colocar lo de María José aquí. Dios mío. Padre bendito. Mira, no es esta transmisión no va con el objeto de hablar de nadie mal, pero no de nadie mal. Estamos hablando de lo que está atacando, de la patología. Pero yo creo que una de las cosas que hoy día nosotros se nos debe revelar este concepto que es tan grande que es el sentido común. Porque hay que tener sentido común y de repente se nos dispara la idea de cometer ciertos actos o de generar ciertas cosas que escapan del sentido común. Me ha tocado oportunidades que desde el punto de vista financiero, hay gente que se le derribó la economía con creencias bancarias, pero excesivas, números rojos en los balances, porque un hombre le dijo, siembra tal cosa, haz esto, deja de comer, y se han quebrado económicamente. Entonces, yo creo que una de las cosas que nosotros debemos entender y una de las estructuras que tenemos que tener dentro de nuestro corazón, como tú bien decías, uno es el amor y número dos, el sentido común y cómo poder trabajarlo, cómo poder elevarlo. Desde el punto de vista del derecho, yo hablaba el otro día contigo, apóstol, decíamos que cómo nació el derecho. Yo me acuerdo, estaba estudiando algunas cosas de primer año en la universidad y hablábamos del derecho natural o el jus natural. Y ese derecho natural recaía sobre la conciencia del hombre, que le ayudaba a determinar lo que era bueno y lo que era malo. No hay nada más espiritual. La raíz que te genere Dios dentro de tu ser es tu conciencia. Y hay un aparato dentro de nosotros que nos va a determinar, decir, oye, esto carece de lógica. Lo que estás haciendo, lo que te estás sometiendo, amado, suena espiritual lo que estaba diciendo ahí el amado, dormir abajo. Pero descarguemos un poco el sentido común. Descarguemos un poco la lógica, descarguemos lo que Dios nos puso dentro. Seamos inteligentes. Dice la palabra que los entendidos resplandecerán. Y hay gente que está apagada porque no entiende, porque no quiere entender. Bendito el Padre. Dios bendiga a Abel. Abel nos está viendo desde México. Dice, tiempo de romper estructuras vacías de control y anarquía. Profeta Elías de Argentina. Es que pasa que en muchos lugares cuando uno crece más que el pastor, abre comillas, son dados de baja automáticamente. Solo ellos creen que pueden crecer. Es una realidad muy triste. Por eso tratemos de impartir verdad, apóstol. Bueno, sí, es que dentro de la paternidad no debería existir competitividad, al contrario, lo que existe es honra. Honra, entre otras cosas, significa, ¿sí?, darle un lugar al otro como si fuera más grande que yo. Ese es el lugar que le damos a los hijos. A los hijos, con los hijos nos ocurre eso, queremos de que ellos sean más grandes que nosotros, que ellos aparezcan. Pero no está pasando así en nuestro ambiente. En nuestro ambiente está ocurriendo de otra manera. De hecho, una de las cosas más terribles que le puede pasar a un hombre dentro de nuestra estructura es ser un hombre fuerte en dones. El hombre fuerte en dones, o sea, el hombre decidido. Ese es el hombre que Dios quiere, es el hombre que no tiene lugar en las estructuras. Si nosotros miramos la historia, nos vamos a dar cuenta del modelo supremo que tenemos, que es Jesús. Jesús no encontró lugar en la estructura de la época, la respetó hasta cuando pudo respetarla. Nosotros sabemos que la estructura lo vomitó porque es que no lo podía contener, pero él la respetó. Si él entraba a la sinagoga y trataba de cumplir con todo el reglamento, pero es que no se podía sostener en el tiempo. Pero ahora, vemos nosotros que le pasó lo mismo a Juan el Bautista, tampoco pudo. La estructura no puede contener a los de verdad. Eso es importante que la gente sepa. ¿Y por qué? Porque hay mucha gente de verdad que está sufriendo y dice, bueno, pero la estructura y cómo hago, porque traemos también una necesidad de pertenencia y también se produce...
Ok, y también se produce, ¿no? Se comienzan a producir una serie, se comienzan a producir una serie de conflictos al respecto. Pero es importante en el sentido de la paternidad, de que nosotros podamos ver a la gente basado en lo que mencionaba Elías, ¿no? Que el diseño es que la gente crezca, que la gente se proyecte y que nosotros no desarrollemos sobre la vida de la gente un sentido de pertenencia. Ese sentido de pertenencia, yo, si a mí me preguntan, ¿cuál es el dolor más grande de los pastores? ¿Cuál es el sentimiento de amargura más grande? ¿Cuál es la razón? Es el sentido de pertenencia. Porque ellos sienten de que alguien les pertenece y cuando llega el momento de la liberación, el momento de que la persona se va, el momento X en la vida, ahí viene un sufrimiento realmente impresionante en la vida de los pastores. Muchísimos pastores heridos por ello, que no logran interpretar. Es como cuando crías hijo y tu hijo te dice, me enamoré, me voy a casar. O sea, es como dolerse en ese momento porque el hombre va a formar familia, ¿no? Entonces, dentro de todo esto, se tienen que volver a revisar las estructuras. Las estructuras se tienen que revisar. ¿Por qué? Porque la estructura es como la matriz. Y tenemos que entender que lo que estamos dando a luz no proviene de otra parte que de la matriz con la que nosotros estamos trabajando. Si el producto terminado no es el que soñamos, entonces el problema lo tiene la matriz con la que estamos trabajando. Tiene que sufrir cambios la matriz. Es ahí donde nosotros tenemos que revisar. La gente que más piensa es la gente que menos está en las iglesias. La gente que más piensa no es bienvenida, cuando la gente que más piensa debería ser la que es mejor bienvenida. Voy a dar una analogía para que lo entendamos. Lo mencioné hace un momento, pero en privado, pero lo voy a mencionar de nuevo. Nosotros vemos sobre la Tierra dos grandes fenómenos sobre la Tierra, que de alguna manera los desencadenó el hombre, uno primero y otro después. Sí, sí. La religión y los sistemas de gobierno. ¿Sí? Ambos tienen un poco de cada uno, pero vemos hoy día una multipolaridad en ambos sobre la Tierra. Y esto es importante que lo entendamos. Los dos los pidió el hombre. El hombre quería rey. El hombre no necesitaba, pero el hombre quería que lo gobernaran. Bueno, ahí está. ¿Sí? Para que entendamos de que tenemos un Dios que respeta nuestra voluntad, nuestro albedrío. Y por el otro lado, tenemos el sistema gubernamental, ¿no? O religioso también. El hombre quería algo para esgrimir, algo para mostrar. No se atrevía a mostrar la verdad desde el interior, sino que necesitaba o piedras, o tabla, o jeroglífico escrito, o un libro para poder transmitirle al otro, ¿sí? Una determinada verdad. Entonces, vemos nosotros que la iglesia ha experimentado una mutación. Mucha gente la ve como buena, pero en realidad no ha sido buena, sino que es una mutación que la está llevando de alguna manera a menguar. ¿Cuál es? El sistema político, tenemos dos sobre la tierra, de derecha y de izquierda. El sistema de derecha lo trata de hacer de manera, no estoy diciendo con esto, tampoco con esto quiero decir que yo sea de derecha o de izquierda, lo que estoy mostrando es sobre la mesa la realidad de los mismos, ¿no? La doctrina. Los de derecha lo están tratando de hacer de forma democrática. Los de izquierda lo intentan hacer de forma autonómica. ¿Qué quiere decir eso? Por eso en todos los países de izquierda vemos nosotros de que se produce el culto al hombre. Un hombre es el que tiene el control absolutamente de todo. Lo idealizan y se exige, consciente o inconscientemente, se exige la pleitesía al personaje o al individuo. Entonces, en el ámbito de la religión pasó lo mismo. Nosotros hemos mutado, estamos en una controversia entre los que operan democráticamente, que lo hacen todo en conjunto, a lo que le llamamos la iglesia más moderna, incluso la apostólica ha caído en ello, que de apostólico tenemos solo el nombre, porque el socialismo de socialista tiene solo el nombre, porque en realidad no es socialismo,
porque la gente no participa en la toma de ninguna decisión, la gente es solo entretenida. Y en la iglesia pasa lo mismo, el poder lo tiene un solo hombre. En nombre de la paternidad, en nombre de que Dios me habló, en nombre del ungido, en nombre de lo que sea. Entonces la gente que tiene sentido común dice, esto no es normal. O sea, esto no es normal de que alguien tome las decisiones en absoluta soledad en determinadas áreas y que no haya un consenso, que no haya un grupo, que no haya un equipo, que no haya una familia, o que por lo menos si lo hacemos en nombre de la paternidad, ya que estamos hablando de ella, que lo hagamos con los hijos, por lo menos. Porque cuando nosotros vemos los patriarcas, cuando nosotros vemos a un hombre como Jacob, lo vemos funcionar con su familia, lo vemos funcionar con sus hijos. Vemos nosotros el peso, cuando vemos un hombre como Moisés, vemos de que él está funcionando con sus hombres a su alrededor y vemos un funcionamiento. Si hablamos de un padre apostólico como Pablo, nosotros lo vemos con sus hijos y lo vemos trazando doctrina y lo vemos, pero los hombres de hoy queremos el culto a nuestra propia persona. Hemos tomado los conceptos, los hemos distorsionado, conceptos como el de la honra para endiosarnos sobre la vida de las personas. Y con esto no estoy diciendo que yo no crea en la honra, porque soy un hombre que lleva años hablando de la misma y todo, pero lo que estoy tratando de mostrar es cómo hemos distorsionado los conceptos, hemos distorsionado las verdades, que cada vez que tomamos las cosas las distorsionamos para conveniencia de nuestros propios planes. No estoy diciendo con esto que hay una mente malévola que se levanta en la mañana y diga, voy a distorsionar este principio. No, sino que yo tengo metas personales. Entonces de alguna manera, tomo herramientas, las modifico para de alguna manera cumplir mi proyecto y mi sueño. Y que un grupo de personas me cumpla mi proyecto personal. Yo pienso que el Evangelio no era para eso. Yo pienso que el Evangelio no era para desarrollar nuestro propio proyecto de vida, pero bueno, ahí estamos y lo estamos viendo de esa manera. Vamos a leerlo, Mauri. Mauri nos está comentando algo. Y largo, por cierto. Bueno, Mauri dice, Elías dice, prefiero tener 20 personas entendidas y maduras que sean mejores de lo que soy a tener una iglesia de 10.000 miembros que no lo dejan crecer. Creo que esos ya no serían hijos sino esclavos. Si me equivoco, me corrigen. No somos nadie para corregir, Elías. Estábamos hablando de eso delante. Estamos ahí, parece que se tildó. Sí, hay algo con respecto a lo que dice Elías, esa expresión, si me corrijo, pienso yo que cada uno tiene que tener el peso de identidad para pensar como piensa. Pienso que durante muchísimos años hemos obligado a la gente a pensar de una manera y pienso que eso no es sano. No lo haría yo con mis hijos, obligarlos a pensar como yo pienso, sino que pienso que una de las virtudes del Evangelio es enseñarles a la gente a pensar por sí misma, a ser resolutivos por sí mismos, a pensar de manera correcta. Respecto a lo que dice Mauri, Mauri es un pensador. A mí me gusta Mauri porque piensa y piensa de verdad. Todos los que vemos eso, todos los que pensamos y utilizamos el sentido común, nos encontramos con la contradicción. Estuve hace poquito en un Simram, le llamo las paradojas del Evangelio. Claro, porque el Evangelio que estamos presentando nosotros es paradójico en ese sentido, ¿no? Eh, Ahora, no es nuevo, Jesús cuando vino a la tierra se encontró con este Evangelio y con este tipo de situación en la vida de la gente. Pero para ir cerrando la idea, pienso que una estructura sana es la estructura que lo independiza al hombre, que lo hace al hombre independiente. Yo pienso
Yo pienso, a veces cuando a mí me preguntan, a mí me suelen preguntar, y cuando a mí me preguntan determinadas cosas con respecto a de dónde salen ideas, pensamientos, de dónde han salido, yo siempre digo de que me ha ayudado mucho el sentido común y el hecho de pensar. Pero mi pregunta es, ¿por qué no todos pensamos? En realidad todos pensamos, pero no todos tenemos la libertad para pensar. Y esa libertad para pensar yo se la atribuyo a mis padres. En la crianza es fundamental el hecho de que un hombre tenga la libertad para pensar. Por ejemplo, te vas a encontrar con gente que no está de acuerdo con el pastor y se va por miedo. Por ejemplo, yo llevo 20 años en esto, yo no sé, yo reconozco lo que nos pasa a todos los pastores. Todos los pastores tenemos una ecuación muy sencilla. Es más la gente que ha pasado por nuestra vida y se ha ido que la gente que permanece con nosotros. Es una ecuación básica. No existe el pastor que diga, no, por mí pasaron 20.000 y de los 20.000 que pasaron, 15.000 están conmigo. No, 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 pasaron 20.000 y se quedaron 1.000 o 500 o 200. Entonces, mm, de todo lo que yo he visto, de todo lo que yo he visto, Ale y gente linda que está con nosotros, de todo lo que yo he visto, en mi vida yo creo que he hablado de todo lo que yo he visto pasar. Yo debo haber hablado aproximadamente con dos hombres, creo que con dos, solamente que se hayan sentado conmigo y me hayan dicho, mire, me parece esto, yo veo así, yo veo así, solamente dos. Yo nunca he visto a alguien, bueno, solamente dos, de miles. Yo sí he visto pasar a miles de personas por mi vida, de muchas naciones, de todo el mundo, toda América Latina, muchos países africanos, de todos los países de Europa, miles, miles de personas han pasado por mi vida. Y solamente dos los he visto hablar. No tienen libertad para hablar. Ahora, todos los demás no pensaban, sí, pero no tenían la libertad para hablar. Y eso es muy triste, encontrarse con gente que no tiene la libertad para hablar, tienen una serie de traumas, ya vienen con conceptos preconcebidos y con traumas donde prefieren evadir o escapar. Y ellos te dicen, no, lo que pasa. Después yo me he encontrado con gente, yo me he encontrado con personas, hace poco me encontré con alguien en un país, en Júpiter, para no mencionar el país, ministros, y empezamos a hablar de salud, terminé hablando de su forma de relación con el creador y les hice una pregunta, ¿cuánto duermen? Me dijeron, dormimos 3, 4 horas. Les dije, eso no es sano. ¿Por qué? No, porque nos levantamos a hacer guerra espiritual cerca de las 2 y 3 de la mañana. ¿Pero por qué? No, porque nuestros ex apóstoles nos decían el mal. Entonces nosotros nos tenemos que levantar a orar antes de que ellos se levanten y suelten alguna palabra sobre nosotros. Ustedes saben lo que es vivir en ese nivel de sugestión, en ese nivel de misticismo. Y ellos me preguntaron a mí. Entonces le digo yo, si yo tuviera que estar preocupado por todos los que están en desacuerdo conmigo, por todos los que no me quieren, por todo, yo tendría entonces que estar en vela 24/7. Sin embargo, yo duermo 8 horas maravillosamente bien y no me despierto para ninguna causa ni ninguna cosa extraña, porque entiendo de que estoy guardado. Y no, eso no solo le pasa a Alberto Villanueva, eso le pasa a todo. Lo que pasa es que la mayoría de la gente no lo entiende de esa manera. Entonces, lo que estoy tratando de decir que nuestros pensamientos, cuando no son saludables, realmente es muy triste. Tenemos más. Sí, tenemos comentarios. Abel dice, yo creo en una identidad eterna, que venimos de allá, desde la eternidad, con una identidad ya establecida desde antes de la fundación del mundo. Eso, Abel. Vida Sana dice, en la iglesia muchas veces no se ve bien pensar diferente o proponer ideas nuevas. Y tenemos también la pastora Fernanda Rebolledo. Saludo, muchas bendiciones desde San Clemente. Un abrazo a la pastora Fernanda. Mi Conita le mando un abrazo, un besito, está detrás de cámara, ¿cierto, Conita? Mi amada esposa. Y también a mi amigo Huguito, que es una máquina. Estuvimos en San Clemente, estuvo muy lindo, nos recibieron, nos sentimos en casa, San Clemente.
Yo amo mucho a los pastores, nuestros amigos. Así que bueno, estamos cerrando, apóstol. Estuvo bien buena la conversación, estuvo buena lo que estamos aquí impartiendo respecto. Creemos, Ale, en un liderazgo joven, un liderazgo emergente. El liderazgo que está de turno, que somos nosotros, nos tenemos que tratar con antibióticos. Y el liderazgo emergente hay que vacunarlo. Hay que vacunarlo para que no sufra esto, para que vivan, para que disfruten la vida, para que hagan el evangelio con otra soltura, con otra eficacia, porque se va a recuperar una eficacia muy grande en la manifestación de la verdad. Porque ahí se va a activar cuando recuperemos las estructuras sanas, que son las divinas, que son las que Dios ha diseñado, que tiene que ver con la familia. Entonces vamos a ver una libertad para poder manifestar este evangelio desde otra perspectiva, ¿no? No desde la imposición, sino desde la revelación, desde la fusión de las ciencias, porque vamos hacia eso también, vamos a la fusión donde la Biblia es clara, ¿no? Tres son los que dan testimonio y los tres concuerdan, o sea, no hay un desacuerdo entre la naturaleza, entre la vida humana y entre la verdad escritural. Entonces, todo eso se tiene que producir una fusión y vamos a dar a luz líderes de su propia vida, hombres sanos, incondicionales, como un padre, ¿no? Incondicionales que te van a entregar algo, pero no te lo van a entregar con el ánimo de que tú los sigas a ellos o estés bajo su cobertura, sí o sí, sino que te lo van a entregar con la idea de entregarte un conocimiento. El hecho de las coberturas, el hecho de la pertenencia a determinada congregación ha provocado realmente un tema muy, muy complejo. Wow, esto está lindo. Oramos, abrazos grandes, oramos por vos. Bueno, ore por mí, amado, porque ya, el que dice como dice oramos por vos, ore por mí, amado, por favor. María José dice, ¿queda grabada la enseñanza? Sí, queda grabada en el Facebook del apóstol. Amado, yo soy un poquito irónico, los que me conocen saben que soy un poquito irónico. Abel, bendiciones, amigo, una bendición escucharlo y pensar diferente enriquece el evangelio, solo hay que tener la humildad de escuchar. Sí, 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 eso es clave, tener la humildad de escuchar. Y bueno, también quiero mandar un saludo al profeta Elías, un grande de Argentina. Sí, yo creo que lo vamos a ver pronto acá por Chile. Sí, que venga en agosto para acá al Congreso, el 31. Sería bonito tenerlo acá, ¿cierto? Sí, el 31 tenemos un congreso acá en Concepción, un congreso donde va a estar exponiendo nuestro amigo apóstol Alberto Villanueva. Va a ser eso grande. Vamos a hablar de la estructura, de la reforma y la visión. Así que eso va a estar, pero fuertísimo. Así que si quiere, si usted es del extranjero y se anima a venir, nosotros encantados lo recibimos. Mira, dice Elías, amén, estoy dispuesto, ya está amarrado Elías entonces. Tenemos amarrados, eso. Dios bendiga a Adriana también. Yo creo que Dios está haciendo, me gustó mucho la parte que dijiste, apóstol, que el nuevo liderazgo se está tomando antibióticos perdón, el viejo liderazgo está tomando antibióticos y el nuevo tiene que vacunarse. Yo creo que Dios está abriendo una generación distinta y apreciar estos dos grandes elementos de una estructura sana también que lo habíamos hablado, que es el amor y el sentido común. Va a estar por Argentina ahora, ¿cierto? Mañana se va a Sí, Argentina. sí, vamos para Argentina, Buenos Aires, Puerto Iguazú y Comodoro Rivadavia, Trelew, sí. Tenemos una gira grande ahí. El jueves estoy también, el miércoles estoy con el Consejo Pastoral de Chubut, la provincia de Chubut. Estamos ahí en Trelew, nos estamos reuniendo. Sí, tenemos un movimiento grande todos estos meses, todos estos días. Bendiciones, Apóstol Alberto, desde Argentina. Saludo, Margarita López. Así que bueno, estamos cerrando esta transmisión. Ha sido una honra poder estar contigo, amado. Pedrito, dice Pedro Oyarzo. Abrazo, Apóstol, bendiciones para todos. Un abrazo ahí para Pedro Oyarzo. Una honra poder estar contigo compartiendo un tiempo, Apóstol. Y bueno, nos vemos en agosto. Sí,
Nos vemos en agosto, nos vemos en agosto y saludamos también a toda la gente linda que está con nosotros acá. Un abrazo grande para todos por acompañarnos y bueno, mostremos este video a la mayor cantidad de vidas para que podamos no eh, rebelar a nadie contra nadie, sino para que se puedan producir cambios y la activación del amor y del sentido común en la vida de los hombres. Nos vamos entonces, apóstol. Nos vamos. Un abrazo grande para todos. Chao, chao.